Gracias por estar con nosotros en Nuevas Perspectivas. Señores, en el día de hoy tenemos un plato fuertísimo, alguien muy especial, nuestro futuro alcalde de la ciudad de Providence. Hoy nos está visitando nada más y nada menos que Brett Smiley, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Todo es bien. Qué bueno, qué bueno. Óyeme, qué bueno, Anthony, tú que estás por allí, que estamos ya prácticamente con un alcalde que también nos habla en español. Eso es tremendo, ¿verdad que sí? Bueno, hoy nuestro estudio se viste de gala, porque tenemos nada más y nada menos que a un hombre que ha hecho magnífico trabajo, magníficos aportes a esta ciudad de Providence, y que hoy nuestro futuro alcalde nos visite al estudio de Aquí, visión, eso es para celebrarlo a todo dar. Quisiéramos comenzar haciéndole algunas preguntas a Brett Smiley. Yo sé que muchas personas quieren saber un poquito más de él y de los que esperamos para la ciudad de Providence. Brett, nos gustaría saber qué puede esperar de tenerle como un nuevo alcalde en la ciudad de Providence. Well, first of all, thank you for having me here today. We just finished a big holiday, El Día de Acción de Gracias, and now we're in the Christmas season, and it's a wonderful time to be with you, Pastor. What I hope to do as mayor, and what I think the city of Providence hopes for, is a strong mayor who really manages the city and focuses on the quality of life for all of the families here in the city. These core quality of life issues, so that this is a city where you can raise a family, find opportunity, have a good job, feel safe in your city, and be able to send your children to good schools. Excelente, señores. Una de las cosas que creo que tener a Brett Smiley en la alcaldía es, número uno, su experiencia. Número dos, esa capacidad de trabajo y esa vocación de servicio. Cuando contamos con hombres de la experiencia de Brett Smiley en la ciudad, desde luego que trae consigo tranquilidad, trae consigo también lo que tiene que ver con que uno pueda decir esta ciudad va a avanzar y uno pudiera descansar en todo lo relacionado a que sabemos que esta ciudad va a seguir avanzando. Y como ha dicho, va a ofrecer seguridad, oportunidad de empleo y trabajar con nuestra niñez, trabajar con la juventud, trabajar, ¿verdad?, por el desarrollo de esta ciudad. Hoy que tenemos, ¿verdad?, nuestro candidato, ¿verdad?, a la alcaldía, Brett Smiley. También quisiera que nos hables un poquito de su carrera profesional y política, porque por ahí cualquier persona puede lanzarse a la alcaldía y decir, ok, yo tengo aspiraciones a la alcaldía, pero no todos tienen la capacidad, el profesionalismo, la experiencia, por lo que no podemos inventar, señores. Tenemos que ir a lo seguro. Háblame un poquito más de su experiencia y su profesionalismo, su capacidad. ¿Qué nos ofrece? Great. I have been very active in government, and I think it will help make me a great mayor. I've been active in the community for many years now, over 15 years in Providence, and throughout my career. I worked for several mayors, including the Alcalde Cicilline and Tavares, and then served as the city's first chief operating officer with Mayor Alorza. I then was chief of staff to La Gobernadora Gina Raimondo, y director of administration for the state of Rhode Island, which means that I have managed thousands of people,
hundreds of millions of dollars in city and state budgets, and am the only candidate that have the experience to run a city. You know, when we elect certain politicians, we are looking for people who are going to share our values. But when we elect a mayor, not only do we want someone to share our values, but we need someone to actually do the job. And it's a different thing than just electing a representative, because this is a big city with thousands of employees, millions of dollars in budgets, unions, and very serious problems. And so I think my experience is as strong as anyone who's run for mayor in the last 50 years, and the strongest of all the candidates this year. Yo creo que hay ocasiones que las personas nacen para un tiempo, que nacen para una ocasión, y yo en lo particular, sin tener motivaciones X para inclinarme hacia ni el uno ni el otro de los que corran, pero hay personas que Dios llama, diríamos, para un momento, y es cuando los prepara para que en ese momento que hay una necesidad, entonces hay este recurso. Creo que ahora Brett Miles se haya decidido a correr a esta posición es por todo el preparamiento, toda la preparación que ha venido teniendo por años. Trabajó con Cicilline, con Ángel Taveras, con Jorge Lorza, con Gina Raimundo, y también un hombre profesional que ha dedicado su vida a prepararse también para poder servir mejor a esta ciudad. Eso es apremiante y creo que vale la pena que se tome en cuenta esta realidad. Ahora, ya con ese conocimiento que se tiene, con esa experiencia que tiene de la ciudad lo conoce, ¿cómo ha sido el recibimiento de la ciudad a Brett Miles? The reaction has been great from the community. What I hear regularly is that people want a mayor to focus on these basic quality of life and family issues. People appreciate that I've been outspoken, particularly about the violence and the gun violence in our city, and they want a strong mayor who they think is going to keep their families safe, and someone who's focused on solving these city problems and not getting distracted by big national issues. I think people have also reacted well because they've seen the team around me. They know that I am surrounded by a group of diverse leaders and activists. Excellent. Leaders from the Latino community, leaders from the Black community, leaders from the Asian community, leaders of all sizes and stripes, and they look at my campaign team and they say, that's how his City Hall team will be. Wow. Y tengo una pregunta, porque sabemos que hay otros candidatos que están corriendo. Mi pregunta sería, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el ambiente? O sea, ¿qué puede decirme de cómo va ese crecimiento en la comunidad? The campaign's going great, and it's very exciting. We have, because you're right, there are several candidates, and they're good people. But we have the biggest campaign, we've raised the most money, we've knocked on the most doors, we have the most volunteers. It really feels like this is a winning campaign that we've got now 10 months to go, and I'm very excited to keep going. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¿Sabéis que algunas personas que corren siendo de alguna etnia, de algún sector, vamos a decir los afroamericanos, los latinos, a veces hay personas que creen que porque tú seas americano, voy a votar por un americano porque como yo soy americano me va a dar oportunidad. Otros creen que porque yo soy hispano me van a dar oportunidad y voy a votar por un hispano. Corre un afroamericano, dice voy a votar por un afroamericano porque como yo soy afroamericano me va a dar oportunidad. Así un italiano, en fin. Ahora, en una administración de Brett Miles, ¿tendríamos que estar preocupados porque
no se le dé oportunidad a ciertos grupos, vamos a decir, en una administración de Brett Biden, oye, ya estábamos con Biden, vaya arriba, de Brett Biden, nos preocuparíamos porque no tendremos representación de los hispanos en la alcaldía, o estamos seguros que en una administración de Brett Biden tendremos también una representación significativa de nuestra creciente comunidad hispana? You know, I get the question a lot, but people are not worried because they know me. People have known me for a long time, and they know that I have diverse voices around the table. They know that there are leaders on the campaign who are Latino, African American, reflective of the city, and they know that there will be leaders in City Hall that are as diverse as the city. The other thing that comes up a lot, because we have had several Latino mayors, which is a great source of pride in our city, but what people want is not necessarily what does the mayor look like, but which mayor is going to make the life better for my family. And can the mayor actually deliver on the promises that are being made? And can he deliver for diverse communities? And so it is very important that we embrace diversity and have leaders in positions of power from the community, but it's equally important that it doesn't matter what the mayor looks like, it's can he deliver results. Excelente, excelente. Es muy importante lo que podemos escuchar de la amplia oportunidad que va a haber para todos los sectores, porque esta es una comunidad diversa, señores. Y como es una comunidad diversa, nuestro futuro mayor, alcalde, entiende que así también tiene que ser su administración, de darle oportunidades, no importando si tú eres latino, si eres afroamericano, si eres italiano, si eres americano. Lo más importante es personas que vayan juntamente con él a servir a la comunidad con su experiencia sobrada, señores. El currículo de este hombre es único, su hoja de vida de servicio es único, y creo que debemos conocerlo, acercarnos para tales fines. Ahora, sabemos que tiene esa capacidad, pero ¿cuáles serían tus prioridades al llegar a la administración? It's pretty simple. Las escuelas. Correcto. La seguridad. Correcto. Y basic infrastructure, like los calles, the sidewalks, just running a better city. We need a good school at every level in every neighborhood. Cada barrio necesita una buena escuela, so that students are not on the bus for an hour and that parents can go to their kids' school close to home. That's what we need to work towards. We need not just more police, but better police. Yep. Police that respect the community, police that treat people with dignity, but also get a handle on the violent crime and particularly the gun violence in our city. And then we just need streets and sidewalks and sewers that work. The basics. It doesn't sound glamorous, but that's what we pay taxes for. Streets that are paved once and not cut open to, sidewalks that older people, people in wheelchairs, children can walk down safely, streets that don't flood, the basic infrastructure, and that's where my management experience comes in. Excelente, excelente, señores. Con las prioridades que tiene Brett Biden para nuestra ciudad, eso deja llegar a un alcalde, ¿verdad? Y darnos tranquilidad, darnos seguridad. Número uno, con buenas escuelas, seguridad. No tiene que ser más policías, pero que los policías que están sean buenos policías, que respeten la dignidad de nuestra gente, ¿verdad? Que respeten nuestra comunidad. Y es una de las cosas que ayuda bastante. Lo que tiene que ver también con tener calles viables, habitables, que embellezcan nuestra ciudad. Todo eso es hiper, mega importante. Ahora, mi pregunta es,
¿Qué significa para Brett Smiley que esta ciudad es una ciudad santuario? Y tenemos una comunidad de inmigrantes ilegales, no ciudadanos, muy grande. ¿Qué haría Brett Smiley con esta ciudad frente a esta gran comunidad de inmigrantes que necesitan documentos? Siendo esta una comunidad santuario, ¿permanecería siendo comunidad santuario? Yes, I would keep the same policies that are in place today in my administration. And what does that mean? That means that the Providence Police does not proactively cooperate with immigration, with ICE. It means that will follow the same policies that Mayor Taveras and Mayor Elorza have followed with immigration. We will also look out for the undocumented immigrants in our city who we are proud to have here, who are a part of our community, and continue to provide city services, things like municipal ID cards where they need ID, and continue to fight for licenses for undocumented Rhode Islanders. That's a state law that needs to be changed, but as the mayor of the capital city, I will fight every day to see that finally happen. That is long overdue and needs to happen. And so the proud immigrant community in Providence and those who are undocumented should know that the current policies would stay in place and that I will fight hard for their protection and additional protections from the state through new legislation for things like driver's licenses for undocumented immigrants. Wow, tremendo. Una parte muy importante para la comunidad hispana es la preocupación, ¿verdad? Que ya que esta ciudad es una ciudad santuario, necesitamos un alcalde como Brett Smiley que venga y nos dé tranquilidad, seguridad de que él va a proteger a los inmigrantes, que él no le va a entregar, ¿verdad?, la migración en sus manos, facilitarle la deportación de nadie. Más por el contrario, seguirá siendo una ciudad santuario donde tendremos esa paz en la ciudad. Quisiera hacer una pregunta, ¿quién estaba allí? No sé, acerca de la reforma migratoria que se está esperando con Joe Biden. You think that the immigration reform for Joe Biden will be? I don't know. It's discouraging because the national government seems so dysfunctional. It's so hard to actually get something done. That's why I stay focused at the local level. I know we can make changes in Providence. I hope they do. It's the right thing to do. We have the Democrats, I'm a proud Democrat, have a majority. I don't know what the point of getting the majority is if we're not going to use it to help people. Ok, nosotros estamos pensando y estamos creyendo que esa reforma migratoria va a pasar, lo que tiene que ver con el paquete social, que incluye también la parte del plan C de la reforma migratoria. Ahí yo sé que muchas situaciones que hay que vencer, pero aquí creemos y seguimos muy activos en creer que el plan C va a pasar con un parol, con lo que tiene que ver el permiso de trabajo y los demás. Señores, hoy nos hemos vestido de gala aquí en Aquí, visión, con un hombre del nivel de Brett Smiley, candidato a la alcaldía por la ciudad de Providence, y que nos ha honrado con venir. Así que este programa, yo sé que lo van a ver muchas personas. Le instamos a compartirlo con sus amigos, sus relacionados, darle like. Y también, si usted no se ha suscrito, suscríbase para que sigamos creciendo como comunidad y teniendo personas a nuestro lado como Brett Smiley. Gracias. Thank you so much for coming. Have a nice day. You too.